Nietzsche, el nihilismo, el más siniestro de todos los huéspedes. El nihilismo está ante la puerta. ¿De dónde nos viene el más siniestro de todos los huéspedes? La pobreza espiritual, física, intelectual, no es en sí capaz de producir el nihilismo, es decir, el rechazo radical del valor, del sentido de la vida. El sentido de la veracidad, altamente desarrollado por medio del cristianismo, se convierte en repugnancia ante la falsedad de toda interpretación cristiana del mundo y de la historia. En lugar de decir Dios es la verdad, se dice ahora todo es falso. La decadencia de la interpretación moral del mundo, que ya no tiene ninguna sanción, después que ha intentado refugiarse en un más allá, termina en nihilismo. Antes se ha consagrado una fuerza enorme a la interpretación del mundo, pero se ha despertado la sospecha de que todas las interpretaciones del mundo son falsas. Todo carece de sentido. ¿Y qué queda? El anhelo de la nada. ¿Y cuáles son las consecuencias de este pensar nihilista? Todos los principios acaban como comedias. La mediocridad, la mezquindad, la insinceridad, el nacionalismo y el anarquismo. El hombre no encuentra en las cosas finalmente nada más que lo que él mismo ha introducido en ellas. El introducir se llama arte, religión, amor, orgullo. ¿Cuánto valen nuestras valoraciones y nuestras tablas de bienes morales? ¿Para quién? La respuesta es para la vida. ¿Pero qué es la vida? Aquí se impone la necesidad de una nueva versión del concepto vida. Mi fórmula es: vida es voluntad de poder. Nos hemos hecho duros y fríos al comprender que el mundo no contiene nada divino. Sabemos que el mundo donde vivimos es inmoral, no divino e inhumano. El mundo no responde al valor que nosotros habíamos creído. El sentido de la historia es precisamente que descubre su falta de sentido y se harta de sí misma. Este estar cansado de la existencia, esta voluntad de no querer más, la destrucción de la propia voluntad, llega a una indiferencia
que suscita una total saciedad y un asco. Ahora bien, ¿estamos realmente confrontados al espectáculo de un mundo inmoral? No, pues no creemos en la moral. Creemos que misericordia, derecho, compasión, legalidad son ampliamente sobreestimados. La exageración del ideal y del criterio moral yace un terrible peligro para el hombre. En sí misma, una religión no tiene nada que ver con la moral. Pero los dos retoños de la religión judía, el cristianismo y el islam, son ambos esencialmente religiones morales, que dan prescripciones de cómo se debe vivir y hacen respetar sus exigencias con el premio o el castigo, en el cielo o en el infierno. Ya he descubierto que el mundo no vale lo que habíamos creído. El mundo sería entonces un medio para desencantarnos del mundo. Es un sinsentido que finalmente se comienza a comprender después de funestos rodeos como una comedia de malentendidos. Algo que se pierde en la nada. Queda por demostrar que en vano caracteriza al nihilismo actual. La desconfianza respecto a nuestras anteriores valoraciones llega a plantear esa pregunta. Todos los valores no serían medios de seducción destinados a prolongar la comedia sin llegar nunca al desenlace. Si es verdad que todo es vano, si no hay objetivo ni fin, la duración se convierte en el pensamiento más paralizador, sobre todo cuando se comprende que se está siendo burlado y sin embargo no se tiene el poder para evitarlo. Consideremos ese pensamiento en su forma más terrible. La existencia tal como es, sin sentido ni finalidad, pero inevitablemente retornando sobre sí mismo, sin desembocar en la nada, es el eterno retorno. Esta es la forma extrema del nihilismo. La nada, la falta de sentido, la nada eterna. La energía del saber nos obliga a semejante creencia. Es la más científica de todas las hipótesis posibles. Nosotros negamos las causas finales. Si la existencia tuviese un fin, ya lo habría alcanzado. Pero la moral
ha protegido a la vida contra la desesperación, contra el hundimiento en la nada. Pues el sentimiento de nuestra impotencia engendra la amargura más desesperada contra la existencia. No hay nada en la vida que tenga valor, excepto el grado de poder. La vida misma es voluntad de poder. Dios, la moral, la resignación eran remedios contra un terrible grado de miseria. El mero hecho de que te sentían que la moral está superada presupone un alto nivel de cultura espiritual, un cansancio intelectual, llevado por el largo conflicto de las opiniones filosóficas hasta un escepticismo desesperado respecto a toda filosofía, caracteriza también el nivel inferior de esos nihilistas. Quienes aparecerán como los más fuertes, los que pueden soportar las mayores desgracias, hombres que están seguros de su poder. No buscan el sentido de las cosas, sino ellos mismos introducen el suyo. Nihilismo es un signo del poder incrementado del espíritu. Es el nihilismo activo. La fuerza del espíritu ha crecido de tal manera que se asigna ahora nuevamente una meta, un para qué. Como fuerza de destrucción, alcanza ahora el nihilismo activo. Su contrario sería el nihilismo cansado, un nihilismo pasivo. En este nihilismo, las fuerzas productivas no son aún lo suficientemente fuertes. El nihilismo pasivo es un signo de debilidad. La fuerza del espíritu está fatigada, agotada, de forma que las metas y valores hasta ahora existentes resultan inadecuados y ya no encuentran ningún crédito. Debemos introducir de nuevo un sentido. Esta tarea resta aún por cumplir, suponiendo que no haya ningún sentido. Este es el nihilismo activo.